Hablemos claro, tremendo problema que tenemos con los venezolanos en el Perú y el asunto es sumamente complejo porque yo he insistido en reiteradas oportunidades en que nosotros al hablar de este tema no debemos olvidar que nosotros en algún momento estuvimos en el lugar contrario, es decir, en el lugar en el que están ellos. Cientos de miles de peruanos cuando en el Perú nos agobiaba el terrorismo, cuando nos agobiaba la hiperinflación del señor Alan García y la pobreza y el desempleo, miles, cientos de miles de peruanos se fueron por el mundo. 1 de cada 10 peruanos vive fuera. Y están peleando hoy en los Estados Unidos buena parte de ellos porque se les trate como ciudadanos decentes y no como delincuentes. Y parte de estos peruanos, de estos más de 3 millones, se fueron a Venezuela donde fueron acogidos y muchos de ellos no llegaron como inversionistas, ¿ah? Llegaron como una mano adelante y la otra atrás a buscar el futuro. Felizmente en Venezuela había un boom y no fue complicado para esa economía boyante recibir a 300.000 peruanos que se integraron a la vida en Venezuela y que reconstruyeron sus existencias y construyeron sus familias ahí. Miles de peruanos han nacido allá. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que esta gente está pasando problemas dramáticos, hay una crisis humanitaria en Venezuela, es insostenible la situación desde el punto de vista económico y vienen al Perú y nosotros deberíamos ser agradecidos con ellos y retribuir lo que hicieron en algún momento por nosotros, sobre todo teniendo en cuenta que parte de estos peruanos, de estos venezolanos, perdón, que están viniendo al Perú son hijos o nietos de peruanos. Y algunos de ellos incluso peruanos en parte de estas familias que se han terminado construyendo en Venezuela. El problema es que nuestra situación no es la mejor, pues. No es la mejor, son demasiados. Y en el Perú hay problemas de empleo. Muchísima gente tiene que ser ambulante para poder completar la canasta familiar. Y hay venezolanos ambulantes compitiendo con los nuestros. Hay miles de peruanos que tienen que trabajar part-time como mozos para completar su ingreso como maestro, como enfermera, como lo que fuera. Ayer he venido en un taxi acá, conducido por un dentista que fue 8 o 9 años a la universidad. Y hay taxistas venezolanos en este momento. Están compitiendo con nuestra chamba, eso es verdad. Entonces hay que encontrar una solución inteligente, respetuosa, original, que yo lamento confesar no la tengo. Y yo no sé si alguien la tiene. Y por eso esto tiene que ser un tema que tenemos que afrontar con la mayor responsabilidad posible. Yo temo, sinceramente, porque creo en algo, conocer después de todos mis años de experiencia en la sociedad peruana, que se van a empezar a producir incidentes de violencia. Y esto es algo que tenemos que evitar. Y tenemos que buscar salidas razonables e inteligentes a esta situación. Se habla de la posibilidad, por ejemplo, de que se detenga el flujo de venezolanos por lo menos momentáneamente. Se habla de que se haga un registro de ellos para ver sus calificaciones profesionales y no solamente si tienen antecedentes, para ver dónde podríamos ponerlos, porque en algún lugar vamos a tener que ponerlos, porque plantean problemas no solo de vivienda, de transporte, de acceso a la salud. Es decir, tenemos que darle atención en todos nuestros servicios que no nos alcanzan a 300, 400 y en algún momento 500.000 personas más, que es lo que se calcula que vamos a llegar pronto si no llegamos ya. Hay que enfrentar este asunto con responsabilidad, pero con urgencia. Soy Nicolás Lucar, esto es Exitosa, la radio del Perú, y tenemos una pregunta que es la que cae por su propio peso. ¿Creen ustedes, amigos y amigas que nos siguen, nos escuchan y nos ven en Exitosa, que deberían cerrar las fronteras a los venezolanos, es decir, que los que entraron ya están, pero que no entre ningún otro más? ¿Esa podría ser una de las soluciones, por lo menos provisionales, o no? Queremos saber cuáles son sus opiniones en Exitosa Noticias en el Facebook y en @exitosap en el Twitter. Están Ana María Vidal, secretaria ejecutiva adjunta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, coordinadora de Derechos Humanos, perdón, y Miguel Ángel Rodríguez Mackey, caserito acá de Exitosa, internacionalista y conocedor del tema. Bienvenidos. Buenos días. ¿Qué nos hacemos? A ver, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, que ojo, no es una ONG, es una plataforma de 82 organizaciones a nivel nacional que promueven y protegen los derechos humanos, ya ha tenido una posición bien clara acá. Este es un tema de derechos humanos, este es un tema que ya viene siendo incluso monitoreado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha sacado una resolución
la 218 de marzo de este año, y en el que ha exhortado a los estados a tomar medidas frente a este gran problema que hay. En Venezuela, lo sabemos, hace mucho tiempo el Estado de Derecho se había roto. Y no lo decimos ahora por este fenómeno reciente que ha saltado en la cara. Lo venimos diciendo desde la coordinadora desde hace varios años, el año pasado, en el 2017, cuando hubo este ataque del Poder Judicial a la Asamblea Nacional y destituyó en la práctica, sacó al Congreso de la República Venezolana, a la Asamblea Nacional, lo sacó, lo dijimos, ojo, aquí se está presentando una serie de problemas. A nosotros sí nos llama la atención que sea el Estado peruano el que desde un primer momento haya supuestamente liderado una articulación regional para proteger los derechos humanos y para denunciar los crímenes de lesa humanidad, como se está diciendo que se va a hacer para la Corte Penal Internacional, y no se fije en algo esencial, que es el pueblo venezolano, ¿no? A nosotros nos preocupa qué está pasando con la otra parte. La parte política es importante, sí. Denunciar los crímenes es súper importante. El asunto es que ahora nosotros estamos pagando, y acá nuestro invitado especialista en temas internacionales, Miguel Ángel Rodríguez Mackey, nos puede hablar sobre este tema. Es decir, esto es la consecuencia, ¿no es cierto?, de un manejo político de la crisis en Venezuela, donde nosotros tenemos responsabilidad. O sea, nuestro gobierno, o sea, no el actual, sobre todo el anterior, el Pedro Pablo Kuczynski, que tuvo una actitud muy agresiva a que se haya generado una situación en Venezuela donde prácticamente no hay salida. O sea, tienes a Maduro, ¿y cuál es la salida? ¿Matarlo? ¿Hacer un golpe de Estado? O sea, ¿cuál es la solución? ¿Que invadan los gringos? Sí, Nicolás, muchas gracias. Yo coincido con lo que acaba de decir Ana María, en el sentido de que sí tiene este asunto, este problema, una altísima connotación de carácter de derechos humanos. Pero los derechos humanos tienen que ser valorados y vistos en la exacta dimensión del realismo político como asunto de Estado. Esto es muy importante. El Perú tiene una tradición, Nicolás, de ser receptivo de los migrantes históricamente, cuando llegaron los chinos en el siglo XIX, con los japoneses, los italianos y cuantos otros grupos más. Lo que está pasando es que en los últimos días, como consecuencia de la situación gravísima que vive Venezuela, el Estado peruano, el gobierno del Perú está efectuando una corrección de una medida que fue dada durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, que permitió que los venezolanos, que son los migrantes a los que estamos ahora calificando, encontraran una puerta abierta extremis, donde podían ingresar incluso sin haber venido al Perú con permisos temporales de permanencia. ¿Qué ha generado lo que estamos viendo? Que se pone en evidencia la capacidad receptiva del Perú. No estaba preparada para este oleaje de gentes con las que nos solidarizamos. Entonces, cuando pasan estas cosas, hay que actuar con visión de Estado, como lo ha hecho Europa con los migrantes que partieron de Siria por el conflicto. Entonces, la medida de pedir el pasaporte tiene un objetivo claro y exclusivo, que es la seguridad interna, porque el pasaporte biométrico... Claro, pero el problema es que discúlpame que te interrumpa, Miguel Ángel, pero, o sea, acá ha estado el representante de la Asociación de Venezolanos en el Perú, que nos dice que hasta los 9 años no puedes tener acceso al DNI, y que para sacar el pasaporte requieres del DNI, y hay muchos padres que están acá y no pueden traer a sus hijos porque están en condición prácticamente indocumentados. Que tener acceso a un pasaporte en este momento en Venezuela puede llegar a costarte $1.500. Entonces, permítame terminar la idea, porque las medidas son correlativas y progresivas. Entonces, pedir el pasaporte prima facie por un asunto de seguridad, porque un pasaporte biométrico tiene pues una información. Estamos hablando en Lima, en el Perú, de los prontuariados. Ese es un mecanismo para evitarlo. Pero número 2, este problema ya dejó de ser un problema del Perú. Tiene que ser visto como un problema multilateral, un problema que debe ser abordado por los distintos países. Los venezolanos no son fronterizos, vecinos fronterizos del Perú, como para que el impacto inmediato que se ha pasado entre Colombia y Venezuela se siente en el alto nivel.
¿Cuántos hay? ¿Cuántos venezolanos hay en los que Colombia? están cruzando, los que están viniendo, el 20% de los que salen de Venezuela pasan por Colombia, llegan a Ecuador, se quedan en Ecuador. Entonces, ¿qué está pasando? Se está convirtiendo Ecuador en una suerte de corredor vía el destino final del Perú. Allí no hay un trámite de equidad que tiene que ser abordado, Nicolás. Permítame que insista, porque si no, entonces vamos a desbordar. Tiene que asumirse por Ecuador, por Perú y por Colombia. Es decir, establecer qué, pero establecer cuotas. O sea, cuotas, lo que vengo diciendo. ¿Hasta cuántos vamos a recibir en el Perú? Pero es lo realista. ¿Para qué, Nicolás? Para que se cumpla el objeto central, que los podamos atender más y mejor. Pero, esa es la idea central. Aquí ha mencionado un concepto del derecho internacional muy importante, aquí el señor, que habla de la progresividad. Este tema es un tema de Estado, no es un tema de gobierno. Ahorita no vamos a echarle la culpa o a PPK, o a Alan García, o a Ollanta Humala, o incluso los partidos políticos que también han tenido su cuota de responsabilidad en todo este azuzamiento frente al régimen venezolano. Pero aquí he mencionado el tema de progresividad, y eso es importantísimo en materia de derechos humanos. Aquí hemos llegado a un punto y no podemos retroceder. Y lo que está haciendo el Estado peruano actualmente con estos nuevos requisitos, como exigir el pasaporte, que es inaccesible. No es que sea muy difícil, no es que sea de aquí a 2 o 3 años. Yo he estado reunida, con el canciller Arreaza, y ha dicho: actualmente no podemos repartir pasaportes, no tenemos la capacidad para repartir pasaportes. O sea, es imposible de que la mayoría más Pero pobre... entonces, ¿qué habría que hacer, Ana María? O sea, no poner ningún tipo de restricción y que sigan viniendo como han estado viniendo. Lo que tenemos que hacer es lo que está planteando ahorita, por ejemplo, la Cancillería de Colombia, la Cancillería de Ecuador, es buscar soluciones creativas, alternativas a esto. No es fácil, no es para nada fácil, pero tenemos que trabajar porque es un tema de pero ¿sabes lo que siento? humanos. Que le damos vueltas al problema y finalmente nadie se atreve a proponer cosas, porque algunas de ellas pueden ser, es que, digamos... Claro, las cosas que están proponiendo ahorita y que ha propuesto el gobierno, como esto de el requisito del pasaporte, es un muro. El gran argumento que tiene ahorita el gobierno es decir: no, solo el 20% hasta la fecha ha venido sin pasaporte. Ojo, eso va a aumentar, porque las personas más vulnerables son las que no pueden acceder al pasaporte y son las que todavía se han quedado. Y son las últimas que están cruzando la frontera. Yo acabo de estar hace 3 semanas en Caracas. Miguel Ángel, ¿qué habría que hacer? Habría que hacer, en primer lugar, que dices tú, suspender el ingreso de nuevos venezolanos más allá de los que han yo creo que el muro es cerrar la frontera, y yo no estoy de acuerdo con ello. Esto es muy importante. Lo que tenemos que hacer es regular, ordenar. Para eso se pide pasaporte, Nicolás, para regular los ingresos. Porque digamos que eso ocurre. Digamos que ocurre que seguridad se van a activar los otros caminos. El 25 es el sábado. El sábado es el plazo límite. El 26 tienes que presentar pasaporte o no entras. Ya. Pero ya tenemos, algunos dicen que ya llegamos ha habido 400.000. Ya ha habido 17.000 en 3 días, creo, de ingreso. Entonces, claro. la pregunta es, ¿qué nos hacemos con los que están acá? Entonces, mira, qué bueno, voy a hacer esto es prácticamente una letanía que lo vengo diciendo toda la semana. Número 1, la política pública para los venezolanos la tenemos que ver inmediatamente. ¿Qué significa esto? Todos están llegando a Lima. El centralismo es un fenómeno que le pasa a muchos países. Todos vienen a Lima porque creen que en Lima van a encontrar el proyecto para poder sobrevivir de la cuota existencial que están viviendo. Veamos entonces, a la luz del informe de la Organización Internacional para las Migraciones, que ya existe del mes de junio, es el último emanado, donde te da información por sexos, edades, grupos ocupacionales, estadios, características, información preliminar fundamental para que hagamos una política pública. Por ejemplo, estaba conversando, veía que en los que llegaban jóvenes estudiantes de matemáticas puras. Esos jóvenes pueden ir a enseñar a provincias, a los lugares más alejados, donde a veces no van. De acuerdo, pero Miguel Ángel, ¿quién les va a pagar? O sea, una política pública, el Estado peruano asume en el marco de una política pública. Claro, pero si le estás diciendo a nuestros maestros, te voy a aumentar 200 soles en los próximos 18 meses, eso es todo lo que vas a recibir, y los maestros consideran que eso es una burla.
Que eso no corresponde en absoluto al proyecto de reivindicar la educación. Y a la vez le vas a decir a esos maestros, ¿sabes qué? Vamos a invertir dinero en contratar venezolanos. No es pagarle a aquellos maestros peruanos, porque la verdad, yo he sido profesor en mucho tiempo, que no quieren ir a las zonas recónditas del país o están solamente uno o dos veces. Ahí sí estoy de acuerdo con el señor Rodríguez Mackey, porque sí, estas medidas que yo digo que tienen que reunirse los cancilleres, tienen que reunirse de manera regional para abordar el problema, implica también pedir apoyo a la comunidad internacional. De esta no vamos a poder salir Tendría solos. que haber fondos internacionales. De esta porque no vamos a poder salir solos, lo sabemos. Es un problema regional. Hace más de 4 años esto es un problema regional que se veía venir y que nuestros estados no actuaron a tiempo. Es el momento ahorita de actuar, de reunirse, y sí, este tipo de medidas, como por ejemplo, está viniendo una población sobrecalificada, que de repente está haciendo mucha presión en las capas más bajas de la sociedad. Lo acaba de decir politólogos de la Universidad del Pacífico, lo dicen de la Universidad Católica, con estudios. De repente, una de las maneras para salir, para quitar esa presión de las capas más pobres, sería, por ejemplo, el reconocimiento de títulos universitarios para lograr insertarlos en distintas capas de la producción del país. Eso quita la presión en solo una parte, en solo la parte más vulnerable. Bueno, acá lo ha dicho el representante de la Asociación Venezolana en el Perú, ha dicho, nosotros estamos dispuestos a ir a aquellos lugares y somos profesionales la mayor parte, casi el 70% altamente calificados, estamos dispuestos a ir donde en general un peruano profesional no quiere ir. Ya, pero igual eso no te resuelve el problema, es que eso te va a costar, eso vas a tener que pagar por eso. Nicolás, claro que eso cuesta, se llama, perdóname, eso se llama medidas en el marco de un estado de emergencia migratoria, que no podemos negar la realidad. Y el estado de emergencia migratoria no es cerrar fronteras. Hazme el favor, es más bien apurar un proceso para atenderlos de la mejor manera, de tal forma que nosotros mismos, ese impacto inmediato que se está sintiendo, pues pueda atenuarse. Y así vamos a ser, como siempre, receptivos con los venezolanos que vienen, nuestra mayor solidaridad. Pero si no declaramos una emergencia migratoria, entonces esto... ¿Y a quién le corresponde eso? Al gobierno central, ¿no es cierto? Eso es una decisión del Ejecutivo. Esto es un asunto de Estado, del gobierno del Perú, sí, que debe ser asumido en forma realista. Ahora, el problema es que hay dos miradas de esto, ¿no? Uno es la crisis migratoria y la otra es lo que lo originó y la responsabilidad que la política peruana tiene en la situación en Venezuela. En Venezuela se había logrado una mesa en Santo Domingo, la oposición estaba reunida con el gobierno y se estaba discutiendo cómo se organizan unas elecciones a las que vayan todos. Bueno, al final eso explotó, la oposición no fue capaz de levantar una sola alternativa, la minoría de la oposición fue a las elecciones con las cuales de alguna manera la legitimaba y la mayoría de la oposición boicoteó esas elecciones. Resultado final, tienes a Maduro ganando una elección donde participó menos gente de la que debería haber participado, pero más de la que todo el mundo pensaba. Entonces estás en una situación en que la gente en Venezuela no tiene un referente político en este momento, porque tú dices ya, que se vaya Maduro y que entre este. ¿Quién es este? No hay, pues. No hay, porque si hubieran ido, y eso hemos discutido sobre esto, Miguel Ángel, si hubieran ido a las elecciones con un solo candidato, los de la oposición, así no los hubieran dejado ir hasta el final, tú tendrías un referente, Maduro versus este candidato al que no dejaron ir hasta el final, ahora no lo tiene. Fíjate, Nicolás, estamos en una situación sin salida políticamente. Siempre he creído que no hay que llorar sobre el leche derramada. La OEA, que no logró la calificación de la ruptura del régimen democrático en Venezuela, tampoco puede nada con Nicaragua, o sea, la OEA no está en el estatus y en el sitial que debería hacerlo, por lo menos, hoy, en el marco de este tipo de asuntos, el tema migratorio, que ya es un problema regional, hace rato ha debido convocar para una reunión, como lo ha hecho la Unión Europea. No inventemos, por ejemplo, este mecanismo de cuotas y de asumirlo como un asunto de multinivel, que lo vean los países involucrados directamente, es realista, porque toda la carga migrante no la puede tener el Perú por el mayor amor que podamos tener por los venezolanos. Eso está claro. No la tiene. Quien está asumiendo la mayor carga es Colombia. ¿Cuánto tiene? 1 millón de Colombia venezolanos. se ha portado, dentro de todo,
con la salida del presidente Santos y extender este permiso temporal especial a 2 años y con la actuación del actual canciller colombiano Kruger, lo está haciendo creo que muy bien. Ahorita no recuerdo el nombre del canciller. Pero ojo, aquí sí hay un apoyo y sí hay un acompañamiento desde la OEA y desde la CIDH desde hace mucho tiempo. Pero no debemos olvidar también que la responsabilidad viene con carga. O sea, el hecho de haber nosotros buscado liderar el Grupo de Lima, y me parece muy bien, y de decir vamos a enviar un informe, vamos a liderar una propuesta para investigación ante la Corte Penal Internacional, que ya están afinando un poquito mejor, porque al principio decían para investigar la situación de derechos humanos en Venezuela, lo cual era para cualquier abogado absolutamente demasiado vago. Ahora ya lo están afinando mejor. Están diciendo, vamos a pedir que se investiguen los crímenes internacionales de lesa humanidad de Venezuela. Esa responsabilidad viene también con su carga. Y tienen que fijarse también en la población. Yo creo que hay otro, tenemos que terminar ya por hoy. Pero solamente una idea final. Mira, cuando yo hablo de carga peruana, no estamos hablando pues porque ya tiene Colombia 1 millón, el Perú también va a tenerlo. Aquí hay una regla de proporcionalidad en la cuota. El Perú no tiene el tamaño de Colombia, que ha sido receptivo a esa cantidad inmensa por ser fronterizo, y tenemos que hacerlo conforme lo que nosotros podamos. Mientras ello pase y se haga bien, entonces vamos a poder ser, en el realismo político, lo más solvente con los venezolanos que se encuentran en el país. Yo voy a decir una cosa bien cruda, ¿eh? Yo creo que acá hay 2 problemas. Un problema de crisis migratoria que ya se ha convertido en un problema social y político en el Perú, y un problema que tiene que ver con cuál es nuestra política exterior como gobierno para ayudar a resolver la crisis de gobierno en Venezuela. Y nosotros lo que tenemos que dejar de hacer es de mirar a George Bush y a su política exterior para actuar en función de a ver si le gusta al señor Bush y hacer poco menos de guardaespaldas, ¿no es cierto?, de la política exterior norteamericana, perdón, a Donald Trump, ¿no? Por la torpeza de la política exterior, no, pensaba que era más o menos. Pero, o sea, a lo que voy es que la tradición del Perú es ser el país que tiende puentes, el país que permite diálogos donde es imposible el diálogo, y hemos perdido ese papel, hay que recuperarlo. Claro. ¿No? Si queremos librarnos de la crisis de migración, tenemos que ayudar a que se resuelva la crisis política en Venezuela. Piden pasaporte, terminan bajando totalmente su nivel de líder y poniendo muros, no físicos, pero en la práctica terminan siendo muros para la población más vulnerable. Tenemos que terminar por el día de hoy. Ana María Vidal, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Adjunta de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, ha estado con nosotros. Y Miguel Ángel Rodríguez Mackey, internacionalista, asiduo comentarista en esta casa que es la suya, exitosa, la radio del Perú. Vamos a la pausa, volvemos con más.